Israel afirma que habrá una nueva fase de la guerra, concentrándose en la frontera con el Líbano. Esta semana por lo menos 37 personas murieron y más de 3.000 quedaron heridas cuando explotaron localizadores y radioteléfonos. La mayoría de ellos eran de miembros de Hezbollah. Su líder Hassan Nasrallah culpó a Israel. Consideró el hecho como un acto de guerra que transgrede todas las líneas rojas. Justo después de eso, Israel bombardeó 100 lanzacohetes de Hezbollah en el Líbano. Y en ese contexto, ¿cómo puede reaccionar el movimiento libanés? Para el análisis nos acompaña desde Bogotá Carlos Patiño. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y experto en temas de Medio Oriente. Bienvenido aquí a Directo América y a France 24. Comencemos por explicar por qué Hassan Nasrallah admitió el daño infligido por Israel. ¿Cuál es su estrategia? Pues la verdad es que es una estrategia de reconocer el daño directo. Creo que en este caso los servicios de inteligencia israelíes han sido realmente muy efectivos porque no solamente han causado las explosiones, sino lo que hay detrás. Y es que lo que hay detrás es que han demostrado que han logrado penetrar y dominar las comunicaciones dentro del grupo de Hezbollah, lo que implica además una clara vulnerabilidad a este movimiento, a esta organización que es un Estado dentro del Estado libanés, y esto pues los pone de alguna manera a la defensiva. De alguna forma, como ya se decía también en la revista de prensa y antes de su programa, hay un hecho que es muy importante y es que pareciera ser que por lo menos momentáneamente los libaneses que apoyan a Hezbollah no están muy masivamente volcados a un enfrentamiento militar con Israel, y sin embargo Israel sí parece estar teniendo un espacio, una especie de visión estratégica clara de que este es un momento para derrotar o por lo menos dañar muy severamente al grupo Hezbollah. Usted mencionaba la debilidad que enfrenta ahora Hezbollah luego de este ataque en sus comunicaciones. En medio de esa debilidad, ¿qué tanta fuerza tiene militarmente y de manera fáctica para responderle a Israel como prometió Nasrallah? Pues hay que recordar que Hezbollah es quizás uno de los grupos mejor armados que, si bien no tienen directamente la responsabilidad de ser un Estado, logra convertirse en un ejército que tiene alrededor de 100.000 milicianos, que tiene la mayor capacidad misilística entre los grupos no estatales y que tiene acumulada pues una capacidad, una cantidad de material militar realmente muy importante. Adicionalmente hay que recordar que Hezbollah, más que cualquier otro de los grupos de la red de apoyo de Irán, cuenta con una conexión muy directa con la Guardia Revolucionaria iraní, cuenta con una asistencia constante de la inteligencia iraní, que también está altamente vulnerada desde el asesinato de líder de Hamas realizado hace unas semanas atrás por la inteligencia israelí. Y en este contexto, Hezbollah es completamente diferente a Hamas, tiene una capacidad de combate muy fuerte, muy directa, y tiene la capacidad de actuar, insisto, como un Estado dentro del Estado en Líbano. Usted bien explica que Hezbollah tiene una gran capacidad militar y que además está respaldado por Irán, otra de las potencias en Medio Oriente. Sin embargo, quiero preguntarle, Carlos, ¿por qué los dos no responden contra Israel como lo han prometido en reiteradas ocasiones? Pues la respuesta que hubo de Irán hace unos meses a Israel fue una respuesta indirecta, muy notificada, casi como que haciéndola de cara a la opinión pública iraní más que a una respuesta militar israelí completamente. Sin embargo, por ejemplo, la estrategia de Israel no es responder o atacar de manera directa, sino hacerlo a través de su red de milicias. Esto implica a Hamas, Hezbollah y Kataeb en Irak y otras más, los hutíes en Yemen, etcétera. Una especie de guerra asimétrica o irregular contra Israel. Y habría que recordar que Israel tiene quizás la capacidad militar más clara que hay en Medio Oriente, no desde ahora, sino incluso desde la primera guerra árabe-israelí de 1948, y en ese contexto, pues el Sahel, aunque ha tenido derrotas muy serias, ha venido aprendiendo de forma constante de cómo actualizar su capacidad de guerra dentro del contexto de Medio Oriente, algo que si bien Irán tiene una capacidad de guerra realmente muy importante y notoria, pues no logra de alguna forma desafiar completamente a Israel. Y sin embargo hay que anotar otro elemento adicional, es que el conjunto de los estados árabes parecen guardar cierto silencio frente a esta condición, es decir, no estamos registrando en este caso, a diferencia de 1956 o 1967 o incluso 1973, una alianza, por ejemplo, entre Egipto, Jordania, Arabia Saudita o la misma Siria de manera contundente para atacar a Israel, toda vez que es claro que sobre todo los estados árabes pues no se sienten cómodos con el fortalecimiento de Irán o lo que esto significa frente a Irán. Aquí no hay que olvidar que
hemos venido registrando en los últimos años una disputa geopolítica, bélica y diplomática entre Arabia Saudita e Irán, incluso pese al acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, patrocinado por China hace más de un año. Y a pesar de, o en medio de ese silencio de los estados árabes, sí ha habido una voz que se manifiesta de manera constante y es la de las potencias occidentales, concretamente de Estados Unidos, que ha respaldado abiertamente a Israel, no solo desde el discurso, sino también desde lo militar y lo armamentístico. Al respecto, sin embargo, por el otro lado, Estados Unidos habla de que no puede escalar esta guerra y que está negociando para que la diplomacia sea lo primero. ¿Cómo entender entonces que Israel ataque al Líbano, Estados Unidos le provee armamento, pero por el otro lado llamen a un desescalamiento del conflicto? ¿Es responsabilidad de Israel o de Hezbollah evitar que esto crezca? Pues en realidad es responsabilidad de ambos y de tres. De ambos y me refiero a Hezbollah e Israel y de tres porque también esto incluye a Irán. Aquí hay que recordar que ni el ataque de Hamas contra Israel, ni el ataque de Hezbollah, ni el ataque de los hutíes son ataques, digamos, autónomos, espontáneos plenamente. Detrás está Irán y está en un planeamiento mucho más claro, pero obviamente se trata de que, que Israel se pueda defender, pero con ciertos límites y que esto no implique un desbordamiento regional. De hecho, hay serias críticas a la forma en que Israel ha actuado dentro de la Franja de Gaza, el número de muertos y de víctimas civiles y todo lo que está detrás en esta disputa. Y sin embargo hay que recordar que la gran preocupación desde el punto de vista estratégico es que esto, digamos, tenga un impacto mucho más directo con la guerra en Ucrania. Hay que recordar que la guerra en Ucrania ha abierto la mayor crisis quizás desde la Segunda Guerra Mundial al orden internacional, y si el escenario de la guerra en Medio Oriente se obtiene, digamos, una conexión mucho más directa con Ucrania y adicional con escenarios en Asia-Pacífico, pues estaríamos frente a una crisis global realmente muy seria que no se habría visto desde la Segunda Guerra Mundial. En este contexto hay que recordar adicionalmente que Irán se ha ido convirtiendo en uno de los grandes proveedores de armamento y tecnología de Rusia en la guerra en Ucrania, y eso mismo hace que el conflicto en Medio Oriente ya no sea un conflicto regional o aislado, sino que está conectado con una tendencia global de desestabilizadora mucho más fuerte. Y ahora concentrándonos en el papel de Israel, ¿qué tan táctico es militarmente abrir otro frente de guerra ahora no solo en la Franja de Gaza, sino también en el Líbano? Pues para Israel lo que parece ser es que la evaluación estratégica conduce a que es el momento de eliminar un enemigo que permanentemente está sobre la frontera norte, bombardeando, atacando las poblaciones israelíes del norte de Israel, y adicionalmente dar por sentado y cerrado definitivamente el asunto de los altos del Golán, que es un territorio que Israel de alguna manera anexionó desde la guerra de 1967 y que de alguna manera Líbano y Siria seguían reclamando. Y allí, obviamente, esto se ha convertido en una de las formas más concretas de mantenimiento de Hezbollah. Pero adicionalmente hay que recordar que Hezbollah es el gran soporte, digamos, operativo de Hamas y el gran soporte técnico, por ejemplo, para la guerra de túneles que Hamas ha hecho desde Gaza, o el gran elemento clave para el tráfico ilegal de armas que se hace por ciertas rutas sobre Gaza. Carlos Patiño, gracias por su análisis aquí en France 24. A ustedes, muchas gracias. Y ustedes sigan con nosotros porque tenemos más información internacional aquí.